Saludos, queridos estudiantes. Continuamos trabajando el tema referente a las personas con discapacidad visual. Y los invitamos a continuar reflexionando sobre cómo ocurre este proceso de inclusión educativa en el contexto universitario. Por eso es que vamos a trabajar sobre el tema, la labor educativa con el estudiantado discapacitado visual y áreas específicas para el trabajo. Trataremos de darle algunas herramientas para que ustedes puedan realizar ese trabajo mucho mejor que lo que han estado haciendo hasta estos momentos. Primeramente quisiera interrogarles, ¿qué ser humano se desea formar? Bueno, pues la educación debe partir de una concepción, sobre todo humanista. En este caso, una persona ciega y de baja visión que puede educarse y participar activamente en el desarrollo de la sociedad. Pero fíjense que insisto en qué ser humano se desea formar. Por lo tanto, es siempre pensando que esa persona con una discapacidad es, por encima de todo, un ser humano. Por lo tanto, quiero retomar algunos elementos que ya ustedes han trabajado en los cursos anteriores, como es lo relacionado con aspectos teóricos referentes a la inclusión educativa, pero que son muy necesarios para poder precisar los aspectos que hoy vamos a trabajar en nuestro tema. La inclusión implica, fíjense, identificar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación. La necesidad de que cada persona acceda a una educación que satisfaga sus crecientes demandas en los contextos de un mundo con abismales desigualdades, tanto sociales, políticas como económicas, pero colocando a la diversidad en un plano relevante. ¿Qué cosa es un contexto inclusivo? Aquel que por sus características permite desarrollar todas las posibilidades del ser humano, propicia un real conocimiento, identificación de las dificultades y necesidades y, por supuesto, potencialidades del estudiantado. Favorece la participación lo más plena posible del estudiantado en todas las actividades sociales. Por lo tanto, yo he querido traerle tres pensamientos de tres ilustres pedagogos que creo que van a guiar nuestra reflexión de hoy. Primeramente empiezo con un pensamiento del pedagogo cubano Enrique José Varona. Enseñar a trabajar es la tarea del maestro, a trabajar con las manos, con los oídos, con los ojos y después y sobre todo con la inteligencia. Pues César Cole define que enseñar es en primer lugar saber cómo aprenden mis alumnos y en segundo lugar buscar los métodos, procedimientos y medios para que aprendan mejor. Y nuestra ilustre Dulce María Escalona consideraba que no hay alumnos que no aprendan matemáticas, sino maestros que no saben enseñarla. Fíjense, si analizamos estos tres pensamientos, vamos a ver que hay muchas cosas en comunes que retomaremos en nuestro encuentro. Primeramente, de una manera u otra, están haciendo referencia a que hay que considerar el diagnóstico para poder saber cómo aprenden mis alumnos y cómo entonces puedo enseñarlos yo en ese contexto. En esta ocasión que estamos haciendo referencia a las personas con una discapacidad visual en un contexto universitario. Bueno, ¿qué consideraciones entonces hay que tener para el trabajo con esa persona con una discapacidad visual? Precisamos. Ya en otro de los cursos se ha hecho referencia también al diagnóstico, pero aquí estamos precisando este diagnóstico para esta persona que, fíjense, tiene ese diagnóstico. Primeramente, usted debe conocer el diagnóstico oftalmológico que tiene esa persona con discapacidad visual que usted tiene en su contexto áulico, porque ya sabemos que todas las personas con una discapacidad visual no tienen las mismas posibilidades visuales, ¿verdad? Y por lo tanto usted debe saber, ¿tiene algún residuo visual? ¿Ve bultos? ¿Responde a la luz? Eso le va a permitir a usted poder establecer estrategias para poder trabajar mejor con esta persona. ¿De qué ambiente familiar y comunitario procede?
No todos los medios familiares son los potenciadores del desarrollo que se desearía. Todas las comunidades a veces tampoco han favorecido el desarrollo de esa persona. O, al contrario, sí han favorecido el desarrollo, pero eso debemos de conocerlo para poder saber las características de ese estudiantado con discapacidad visual que nosotros tenemos en nuestro contexto áulico. Y la eficiencia visual. La eficiencia visual da la medida de las representaciones que la persona puede haberse formado tanto de sí mismo como del mundo exterior. Ese conocimiento que ya esa persona trae y que nosotros debemos de explorar. Bueno, por supuesto, siguiendo los elementos comunes de los tres pensadores a los que hicimos referencia, bueno, conocer cómo aprende esa persona, cuáles son las vías para acceder al aprendizaje y cómo es la calidad de este, los apoyos que realmente necesita y las potencialidades que tienen. Fíjense cómo estoy haciendo insistencia en las potencialidades, porque siempre recordemos que esta es una persona que tiene afectación en el sistema sensorial visual, pero tiene muchas potencialidades que le permiten aprender accediendo a la información por otras vías. Y entonces tenemos que detenernos un momento en los mediadores, en esos mediadores que destaca el enfoque histórico-cultural al que todo el profesorado de este diplomado ha estado haciendo referencia. Uno de esos mediadores es la mediación social, las interacciones con las personas. Estas actúan como mediadores del proceso de conocimiento, el papel de los grupos sociales en la interacción del sujeto en las prácticas sociales, el papel del otro en la formación de la conciencia individual. Fíjense, esa mediación, cuando hacíamos referencia hace un momento de ese diagnóstico que ustedes tenían, como que debían de tener en relación a esa persona con la que están interactuando, ese papel del otro en esa mediación social es muy importante que ustedes conozcan, porque a partir de ella ya esa persona tiene determinada conciencia individual. Es a eso que nos referimos, que esa persona es capaz de decirnos, yo sí puedo, sí voy a llegar, sí lo voy a lograr, porque ya este joven o esta persona que ha llegado al contexto universitario ha enfrentado muchos obstáculos y los ha vencido y los va a seguir venciendo. Entonces, otra de las mediaciones es la mediación instrumental. Los instrumentos con los que el sujeto opera, tanto en el plano externo como en el interno. El sistema braille, las ayudas ópticas, los sistemas anatómicos y fisiológicos que permiten que el hombre entre en contacto con los estímulos y las informaciones del medio. Ese sistema sensorial que hemos venido haciendo referencia, que es tan importante en la persona que tiene una discapacidad visual. Entonces, creo que ya podemos hacer referencia a las áreas específicas para el trabajo, para ese trabajo que usted está haciendo desde el desempeño profesional que usted tenga en el contexto universitario. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los sistemas sensoriales, el desarrollo del lenguaje y la comunicación que ya tiene esa persona con discapacidad visual, la orientación y movilidad en el marco de sus relaciones sociales, el sistema braille, la informática o el acceso a las tecnologías y que esas nos van a servir para también apoyarnos en nuestro trabajo. Me detengo un segundo a precisar. La orientación y movilidad es esencial en el marco de sus relaciones sociales. Ustedes seguramente han tenido la vivencia de conocer personas con una discapacidad visual que se mueve por toda la ciudad, que coge el transporte público y que mantiene unas relaciones sociales en perfecta armonía en el contexto que se está desempeñando. Eso es precisamente lo que debemos conocer y explotar al máximo a la hora de trabajar con esta persona con una discapacidad visual. Por lo tanto, aspectos que debe tener presente para trabajar con el estudiantado con discapacidad visual es
Procurar experiencias oportunas y significativas a través de diferentes estímulos multisensoriales que faciliten el acceso a la información y a los aprendizajes. Facilitar las actividades grupales. Desarrollar competencias socioemocionales necesarias para participar y aprender en igualdad de condiciones. Comprobar si comprendió. Insisto, comprobar si comprendió. Muchas veces nos observamos en nuestras aulas preguntando, ¿entendieron? Y el estudiantado respondiendo que sí. Con la persona con una discapacidad visual, sobre todo la persona ciega, compruebe si comprendió. Compruebe, prepare alguna interrogante que usted pueda realmente identificar que lo que usted explicó, lo que usted enseñó, él o ella lo ha aprendido. Aspectos también, otros de los aspectos son, diríjase al estudiante directamente, no a través de terceras personas. Ocurre que a veces sin darnos hasta cuenta, pedimos la ayuda a otra persona para referirnos a esa persona con una discapacidad visual. Fulano, dile a Mengano. No, directamente usted diríjase a esa persona que lo está escuchando y entendiendo perfectamente. No deje de utilizar expresiones y palabras relacionadas con la visión. Ejemplo, hace tiempo que no te veo, observa la lámina, mira para acá. Es decir, no detenernos, no limitarnos en utilizar expresiones que están relacionadas con la visión. Así es como ha recibido la educación la persona con una discapacidad visual. Hablarle de colores, hablarle de forma y de todas las palabras que conlleven. Es decir, que usted no se sienta mal porque está utilizando una expresión sabiendo que esa persona tiene dificultades con la visión. Use normalmente el nombre de los colores al describir un objeto, sin ningún tipo de temor. Siempre explique ubicación de los diferentes objetos y su relación en el espacio. Sabemos que con la persona vidente no es necesario estar en ese detalle y en esa precisión, pero si usted tiene en su aula una persona con una discapacidad visual, sí tiene que explicar la ubicación. A tu derecha te puse la maqueta, un ejemplo, del cuerpo humano. A tu izquierda está la regleta que te puse para que trabajaras, etc. Que conozca las áreas en que se desenvuelve y que tenga espacios para colocar sus libros o su máquina braille u otros materiales. Nosotros sabemos que cuando trabajamos con personas videntes, no es necesario describir el área. Pensemos en el aula, en el teatro, en el salón de reuniones. Cuando estamos haciendo referencia a una persona con discapacidad visual, usted tiene que describirle esa área en que se va a mover. Estamos entrando a un local, ejemplo, que tiene sillas a la derecha y a la izquierda, pero en el medio hay un área por donde puedes desplazarte sin golpearte. Es decir, esas explicaciones usted debe de hacerlas para que comprenda si hay algún peligro o no. Eliminar obstáculos que le impidan la accesibilidad e informar en caso de algún cambio. Incluso cuando el estudiantado, esos otros que acompañan a esa persona con discapacidad visual en el contexto áulico, ya también ellos procuran no dejar una silla fuera de lugar, no mover una mesa, para que esa persona no tropiece o no se golpee o no caiga, porque sabemos que le está cambiando el área donde él se va a desenvolver. Entonces, creo que hasta aquí hemos podido irle ilustrando algunos de los elementos que usted no puede dejar de tener en cuenta cuando esté trabajando con una persona con una discapacidad visual en el contexto universitario. Si estuviéramos haciendo referencia a niños o niñas, es decir, pequeños, en las primeras edades, nos referiríamos a otros elementos. Pero ya aquí usted ha recibido una persona que ya tiene muchos aprendizajes. Incluso usted pregúntele, pídale consejos a esa persona con esa discapacidad visual que le va a orientar a usted mismo cuál es la forma en que mejor le resulta los conocimientos que usted está dando o las guías de aprendizaje que le ha hecho llegar
o que preferiría tal vez que le haga un audio en vez de ponerle un video. Es decir, mantenga un intercambio estrecho con esa persona con una discapacidad visual para que aprenda mejor. Pero bueno, ¿realmente usted en su desempeño profesional hace todas estas cosas? Bueno, pues en el próximo encuentro modelaremos algunas de las acciones que consideramos que ustedes deberían de hacer. Por lo tanto, nos vemos.